de la dirección del Señor para nuestras vidas el día de hoy. Dice la palabra del Señor en Jueces, capítulo 3, versículo 31. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Oramos, Señor, gracias porque nos das este tiempo especial para poder reflexionar en lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Glorifícate tú, Señor, en este lugar, que nuestro corazón esté pendiente de lo que tú quieres hacer, Señor, entre nosotros. Oramos también de una manera muy especial por el inicio de este ciclo 1, para que también, Señor, puedas bendecir a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a todo el personal, Señor, que podamos estar listos para poder cada uno hacer la parte que nos corresponde de la mejor forma posible. Gracias, Señor, te damos, te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Básicamente estamos en esta serie tratando de ubicarnos en el inicio del año y tratando de pensar qué va a pasar con cada uno de nosotros, a dónde nos van a llevar nuestras decisiones para el final del año. De la misma manera en la que usted, para poder desplazarse a algún lugar, ahí en la aplicación pone la ubicación y quiere llegar hasta cierto punto, tiene que desplazarse. De la misma manera también nosotros, este año, nuestras decisiones nos van a llevar a algún lugar. El punto es que queremos llegar a un buen lugar, a algún lugar planificado. No solamente queremos llegar por llegar, sino que hay una razón de ser. Nosotros hemos recibido dones, talentos, características especiales que si las ponemos en práctica, entonces nos van a dar un buen resultado. Pero ¿qué pasa con aquellos de nosotros que no aprovechamos al máximo nuestro tiempo? Entonces, probablemente lo que estamos buscando en este tiempo devocional es reflexionar un poco. ¿Qué tenemos que hacer ahora que sea de impacto en nuestro corazón, de tal manera que nuestras decisiones nos den buenos resultados? Usted se encuentra aquí. ¿A dónde quiere llegar? ¿Y cómo lo va a hacer con las capacidades y los dones que Dios le ha dado? Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si uno de los competidores de uno de estos botes donde van en esta competencia de remos no pusiera todo su esfuerzo? ¿Qué pasaría si uno de ellos no remara bien, no remara a tiempo, no se pusiera en sintonía con los demás compañeros y el otro barco sí lo hace y el otro bote sí están todos coordinados? Obviamente, con el paso del tiempo, usted sabe que se notaría una diferencia, porque para poder competir, en realidad todos tienen que estar coordinados y todos tendrían que estar haciendo bien su trabajo. Pero si uno de ellos está, digamos, contemplando el horizonte, qué bonito venir aquí. Algún día pensé junto con mi mamá que yo iba a tener futuro en este deporte, y comienza entonces a pensar en qué bonito soy, comienza a pensar solamente en aspectos en ese momento de competencia, en ese momento que él tendría que estar haciendo algo, los resultados no serían los mismos. Y no solamente eso, porque no solamente le afecta a él, sino que también los demás compañeros que se han también estado matando en los entrenos, ¿verdad? Preparando con su dieta, con su descanso, con todas las disciplinas deportivas, le dirían al final de la competencia: ¿qué te pasó? Bueno, no se lo dirían en ese buen tono, ¿verdad? Que lo estoy mencionando ahorita. Comenzarían a agarrarlo, mira, pero ¿qué te pasó? Tendrías que haber dado todo lo que tenías, porque en ese momento estamos todos dando lo mejor. Y a veces quisiera usar este ejemplo para hablar de cómo nosotros tenemos muchas capacidades, pero quizás a veces nos detienen algunos pensamientos en los cuales nosotros decimos: ¿y qué puedo hacer yo? Si solamente soy tal cosa.
¿Y qué aporte puedo dar si nadie se fija en lo que yo hago? Y muchas veces las cosas que nosotros dejamos que pasen en nuestra cabeza o nosotros las tomamos, se vuelven fortalezas que nos detienen de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Usted está aquí al principio, en enero 2023, y nosotros a través de este relato bíblico queremos reflexionar en qué podemos hacer con esas limitantes que a veces las sobredimensionamos, pero por eso se presenta un relato como este de el juez Samgar. En el libro de Jueces se da en un contexto muy caótico. El pueblo de Israel había sido sacado de Egipto. Moisés los había guiado por el desierto. Ustedes recordarán que Josué hace todo un movimiento militar y pueden entonces incursionar en la tierra prometida, pero luego entonces la nación de Israel entra en un periodo donde se acomodaron. Dice que la característica del pueblo de Israel en los tiempos del libro de Jueces era que cada quien hacía lo que bien le parecía. Eran una sociedad anárquica, no respetaban a la autoridad. De hecho, Dios permitía que otros pueblos vinieran y los conquistaran. Y cuando esto sucedía, el pueblo de Israel clamaba y Dios en su misericordia les mandaba a un libertador, a un juez que pudiera sacarlos de la opresión de ese pueblo, y luego se volvían a acomodar, y ese era un círculo vicioso que ellos estaban experimentando. Así que en este momento, en este relato, en este versículo que acabamos de leer, Israel estaba esclavizado por sus enemigos y Samgar logró entonces liberar al pueblo de Israel. Este quizás no es uno de los personajes más famosos que nosotros conocemos. De hecho, quizás el nombre, quizás ahora usted está tratando de aprendérselo porque no es muy conocido, porque es un hombre que no se habla mucho de él. Era un hombre que se dedicaba al campo, a la agricultura, a la ganadería, y no actuó con un poderoso ejército. Él no tuvo una dirección de una campaña estratégica para poder ganarle a los enemigos, sino que solamente lo que hizo fue actuar con lo que él tenía, con los recursos que él poseía. Pero es exactamente eso lo que nos enseña esta parte de la Biblia. Este relato nos dice que Dios en realidad no necesita nada de nosotros. Dios es Dios soberano, Dios es rey, Dios es dueño de todo. ¿Usted cree que Dios necesita algo? ¿Que Dios está viendo de dónde consigue algo? La realidad que nos muestra la palabra es que Dios es soberano y que Dios está dándonos la oportunidad de glorificarse en nosotros. Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Entonces la parte que a nosotros nos toca es que nosotros le podamos creer a Él. Él sí puede. Y entonces nos permite que conforme vayamos desarrollando nuestra vida, nosotros le podamos creer lo que Él puede hacer. Quizás día con día y conforme va pasando el tiempo, ahorita que estamos pensando, muchos de nosotros podemos decir, si yo hubiera confiado más en el Señor, me hubiera evitado muchísimos problemas en la vida. El día de ayer en una reunión, alguien de los compañeros le pregunta a otro grupo de estudiantes, bueno, nos pregunta a nosotros, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías a esos estudiantes de unos 20, 24 años? Si tú tuvieras esa edad, ¿qué consejo les darías a ellos? Y fue muy bonito, ¿verdad? Escuchar cómo el consejo es, bueno, busquen del Señor, confíen en el Señor. Porque muchos de nosotros, en muchas etapas de nuestra vida, cometimos muchos errores por pensar entonces que nosotros solos podíamos o por no confiar completamente en el Señor. A veces creemos que Dios no puede usarnos. A veces creemos que Dios no nos toma en cuenta. A veces nosotros mismos dentro de un equipo de trabajo puede ser que estemos pensando, fulano de tal es súper capaz, él sí lo puede hacer. O tal persona como tiene el puesto, entonces a él sí le hacen caso. Y quizás podemos estar nosotros en esta dinámica
limitando lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque probablemente muchos decimos, yo no tengo los recursos financieros que tiene fulano de tal. En algún momento, hace algunos poquitos años, cuando era líder de jóvenes de una iglesia, alguien dijo, estaban tratando de escoger a otro líder de jóvenes y dijo, ¿cuáles son las características que debe tener un líder de jóvenes? Y comenzaron a decir, bueno, tiene que tener un buen carro, tiene que tener un buen porte, tiene que ser, y todos nos quedábamos así, ¿verdad? Porque en realidad muchas de esas cosas son las que se toman en cuenta para que una persona pueda llegar a ser capaz de desarrollar una labor. La Biblia habla de que Dios no se fija en esas cosas. La Biblia habla de que Dios se fija en el corazón. La Biblia dice que Dios tiene otros parámetros completamente distintos a los que tiene el ser humano, porque nosotros catalogamos por la vista, catalogamos por dónde vive, por cómo se viste, por cuáles son sus contactos. Muchos de nosotros estamos cegados ante las grandes oportunidades que Dios quiere darnos. Quiero decirle algo, si usted está aquí este enero 2023, el Señor tiene preparado para usted un plan especial, pero un plan en el que Él le va a dirigir, un plan en el que Él tiene todo preparado. La parte que a nosotros nos toca es confiar en el Señor. Dios no necesita sus recursos. Lo único que Dios le pide es que usted le pueda creer que Él quiere y puede usarle con lo que usted tiene, que su trabajo, que su vida es importante. Dios le ha traído a esta universidad y le ha traído por una razón especial. Dios le ha dado la oportunidad de estar laborando en la Universidad Evangélica del Salvador, porque aquí el papel que usted va a desempeñar va a ser muy importante. Pero es que mire, pastor, yo sé que usted está muy emocionado, ¿verdad? Primera vez que regresan en la capilla. Yo entiendo, pastor, pero fíjese que no me diga eso aquí en esta universidad, si aquí a uno no le escucha. Mire, ¿para qué? Si yo estaba pensando si venir o no venir al devocional, porque la verdad es que me iban a decir que qué estoy haciendo ahí. No, pastor, mire, si yo en realidad aquí con quién hablo, ¿verdad? Yo mejor trato de no, porque ahí dicen que son cristianos y mire, yo tengo mis anécdotas, porque ahí de cristianos mejor me reservo mis comentarios, ¿verdad? Y muchos de nosotros nos agarramos de todas estas cosas y entonces decimos, yo aquí me limito, marco, me siento, hago mi trabajo, me voy lo más rápido posible porque yo aquí no voy a hacer nada. Y muchos tenemos estos pensamientos y somos confrontados con un Dios que nos dice, yo te escogí y yo te llevé a ese lugar y yo te voy a usar ahí. Cuando Dios ya nos diga que ya no vamos a estar aquí, nos va a llevar a otro lugar donde Dios nos va a usar. Ninguna persona es indispensable. Dios no nos necesita, pero Dios se glorifica cuando encuentra una persona que tiene el corazón para dejarse usar por Él. Por eso la pregunta entonces que nosotros tenemos que hacernos es, ¿qué tengo que hacer en este 2023 para que Dios me tome en cuenta? Vamos a aprender 3 principios que nos van a ayudar a respondernos esta pregunta. En primer lugar, vamos a mencionar que necesitamos creerle a Dios. Y dice en la primera parte, el versículo lo vamos a tomar rápidamente en 3 partes. Dice, después de él fue Samgar, hijo de Anab. Cuando menciona después de él, está haciendo referencia a los versículos anteriores al relato que trae el autor de Jueces, mencionando algunos otros jueces. Anteriormente estaba hablando de Ahod y estaba hablando de este juez que era zurdo y que tuvo la habilidad entonces de liberar al pueblo de Israel también en una historia muy bonita que usted puede también leer después. Puede también tomar en cuenta cómo Dios ocupa a diferentes personas con sus capacidades. Lo hizo con Ahod, pero el relato menciona y dice literalmente después de él. Yo no sé si usted alguna vez alguien le pidió que hiciera algo y usted dijo, no, yo no, es demasiado difícil para mí. O alguien se recuerda cuando estaba comenzando a tratar de andar en bicicleta. Usted dice, pero es que no sé si voy a poder. Usted tiene el recuerdo quizás de su papá, de su mamá, o fue la semana pasada, no lo sé, ¿verdad?
No le recomendamos practicar en estas cuestas de la universidad, eso sí lo decimos, pero uno piensa que no lo va a poder hacer. Yo no sé si usted recuerda que y quizás nadando solamente podía nadar estilo libre y le dijeron, no, pues tiene que nadar estilo pecho, ¿verdad? Y ¿cómo no? ¿Verdad? Si me voy a ahogar. Y muchos tenemos muchas anécdotas de cosas que al principio pensábamos que no íbamos a poder lograr, eran retos muy difíciles de hacer. Un reto es un reto hasta que viene alguien y nos anima y nos ayuda y nos instruye y nos acompaña y al final vemos que sí lo podemos hacer. Hace un par de viernes hablábamos de que muchos de nosotros también cuando comenzamos una carrera universitaria, cuando comenzamos un desafío académico, también estábamos con la interrogante, sí íbamos a poder hacerlo. Pero gracias a Dios, porque muchas de estas cosas que pensábamos que no las podíamos hacer han sido superadas. Logro desbloqueado. Para este año 2023, también muchos de nosotros vamos a tener retos. Y quizás ahora en este mismo momento estamos pensando, no lo voy a poder hacer. Quizás no doy el ancho, quizás no puedo. Pero en realidad, cuando nosotros pensamos en esto, tenemos que pensar también en la oportunidad de romper límites, esos límites que nos ponemos de no se puede hacer. Y esto es común en muchas áreas. No puedo practicar tal deporte, no puedo llevar una disciplina en esta área, no puedo tener un negocio de esta forma, no puedo adquirir este conocimiento que me hace falta y que me lo están pidiendo. Y nos ponemos en esa negativa. Y a veces nuestros familiares que nos conocen más, es que vos sos bien terco, nos dicen, ¿verdad? Es que vos, ¿por qué no pones de tu parte? Y nosotros tenemos luchas, así que en alguna manera todos pensamos que las cosas que vienen por delante son imposibles y son difíciles, hasta que viene entonces alguien en una situación y nos permite también tener los elementos necesarios para poderlas lograr. Esto es un cambio de perspectiva. Por eso quizás en este momento, en este punto, al leer este versículo 31, probablemente Samgar se pudo haber quedado en el rol de que lo haga otro. La Biblia menciona después de Ahod, después de otros que hicieron hazañas, entonces ahora aparece Samgar. Porque nosotros pensamos que otras personas sí lo pueden hacer y nosotros no. Pero Dios este año nos está dando a nosotros la oportunidad de hacer historia. Dios nos abre las oportunidades día con día para que nosotros podamos hacer su voluntad. Y somos nosotros los que ponemos la negativa de no se puede, es imposible, no para nada. Y eso quizás hasta nos quedamos con miedo frente al espejo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar conmigo este año? ¿Qué voy a hacer, verdad? Necesito, Señor, ayúdame. Pero no queremos poner de nuestra parte. Así que en este relato de esta historia de este juez, se nos menciona que Samgar tuvo la oportunidad y la aprovechó. Samgar fue llamado para poder liberar al pueblo de Israel y él lo hizo. Aunque era muy difícil, en realidad tenemos que reflexionar que Dios nos puede usar. Y Dios puede usarnos a pesar de nuestras limitaciones. Samgar tenía muchas limitaciones. Este hombre no era un militar, este hombre no era un líder religioso, un sacerdote, no era un guerrero, no era parte de fuerzas especiales, de la policía, de su tiempo. Era alguien que simple y sencillamente cuidaba bueyes. Alguien que tenía, ¿verdad?, experiencia en la agricultura, en el ganado. Y eso no lo detuvo, sino que fue algo que dijo, bueno, esto es lo que yo tengo, pero algo hay que hacer. Tengo que poner de mi parte y usar lo que Dios me ha dado para poder entonces salvar a mi nación, porque ahorita lo necesita. Quisiera preguntarle si usted cree que este año Dios puede obrar en su vida. ¿Cree usted que Dios puede hacerlo? La respuesta inmediata es sí. La pregunta entonces que le regreso es, ¿cree usted que usted va a darle la oportunidad a Dios que Él obre en su vida en medio de sus limitaciones, entre comillas? Porque cuando somos débiles, pero está Dios con nosotros, entonces somos fuertes.
Cuando nosotros dejamos a un lado la dependencia de nuestras capacidades y interviene Dios, entonces cosas grandes suceden. Dios nos va a dar la oportunidad de usarnos a pesar del estatus que podamos tener. Usted viene a esta universidad, tiene un rol en específico. Concéntrese en lo que Dios quiere hacer. Samgar era un boyero, un cuidador de bueyes, y esa profesión no le daba mucho estatus social. No era alguien aclamado por los periódicos de la época, no era alguien que era distinguido. Sus enemigos probablemente no tenían miedo de alguien como él. Y aquí viene, ¿qué sos? Dame ahí tus credenciales para ver si puedo pelear contigo. Y no las tenía, porque era alguien que era del campo, era sencillo. Y Samgar tomó la decisión de no ver su estatus, sino ver a Dios, que en realidad sí tiene las credenciales para poder impactar no solo la vida de la persona, sino de pueblos completos. ¿Usted cree que su estatus es mucho o es poco para que Dios le use? Dios quiere usarle, y Dios quiere usarle a pesar también de sus recursos. ¿Qué recursos tenía Samgar? Dice que una aguijada, que era una vara con una punta de hierro, que se ocupaba para picar al ganado para que siguieran trabajando. Eso era algo que él tenía. Pero también Samgar tenía una voluntad firme para poder hacer algo. Era algo diferente con el juez anterior, con Ahod, que sí había logrado reunir un ejército, pero Samgar hizo toda esta hazaña. Y en realidad no se menciona otro grupo de personas. Obviamente no tendría por qué mencionarlos. Dios puede hacerlo con uno, con pocos o con muchos. Dios se glorifica. Pero sí vemos a un Samgar que estaba obrando en el poder de Dios. ¿Confía usted en los recursos que Dios le ha dado para que Dios le use? ¿O cree usted que la falta de los recursos hace que Dios no le use? No, yo no voy tanto a la iglesia, así que quizás en este contexto de esta universidad, quizás Dios no me vaya a ocupar mucho. Pero Dios no tiene límites. Dios en realidad quiere usarnos a todos nosotros para hacer su obra. No importa la circunstancia. Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Así sucedió con Jonatán, hijo de Saúl, que solamente él y su paje de armas tuvieron la iniciativa de creer que Dios les iba a usar, y Dios les usó. Recordarán ustedes el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y ese niño que aparece ahí solamente tenía una limitada alacena para poderlo compartir, pero Dios de lo poco hace mucho. Se recordará usted cómo en la Biblia se menciona que Dios está buscando no capacidades. Dios es un Dios que está buscando disposición, fidelidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Así que creámosle a Dios. Pero en segundo lugar también, para que Dios nos ocupe este año, no solamente es necesario creer que Él lo puede hacer y estar dispuesto, sino también caminar hacia eso. Es importante que nosotros podamos responder por medio de la acción, que nuestra fe se traslade también a la práctica. Dice en la segunda parte del versículo 31, después de él fue Samgar, hijo de Anat. ¿Y qué hizo? Dice la Biblia, el cual mató ¿a cuántos? 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. No sé si a usted le ha pasado en alguna ocasión que alguien le dice, lo siento, perdóname, pero solamente han sido palabras. Y quizás usted dice después, otra vez, ¿verdad? Solamente, pero mira, ya estás en lo mismo. Son situaciones bien difíciles, pero es que las acciones dicen más que las palabras. Y a veces entonces volvemos a lo mismo y ya la gente no nos cree que vamos a cambiar porque no se ve en nuestras acciones. Es importante entonces que de este mismo modo nosotros no solamente digamos que tenemos fe en Dios y digamos, sí, no, Dios va a obrar este año, sino que también nosotros caminemos para
los propósitos y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces nuestras acciones dicen, yo no te creo, Dios. Muchas veces nuestras actitudes dicen, yo no encajo en este momento, Señor, sácame de aquí. Muchas veces nosotros mismos tenemos que revisar nuestro corazón porque estamos haciendo lo contrario de lo que decimos creer. En este caso, Samgar, con pocos elementos, con poco entrenamiento o tácticas, él hace esta hazaña enorme de liberar a los filisteos y confía en el Señor. 600 filisteos teniendo solamente esto en su mano. No nos da la Biblia más detalles, no podemos hacer más que tratar de pensar un poco con los investigadores de esta época. No sabemos cómo lo hizo, pero al final, para lo que el Espíritu Santo quería dejar plasmado en su palabra, esto fue importante. Él lo hizo con los recursos que tenía, lo hizo con lo poco que tenía. Y eso nos da un ejemplo a nosotros, un ejemplo de vida. Porque si usted se pone a pensar qué es lo que usted tiene, probablemente no va a tener una gran cuenta bancaria, probablemente no va a tener lo que otros tienen. Y no debemos caer en ese error de compararnos. Yo no soy tan como fulano de tal, o yo soy más que fulano de tal, porque esas comparaciones no existen. Nosotros fuimos creados como un modelo único. Por lo tanto, nuestro molde, cuando nosotros fuimos diseñados, fue quebrado. No podemos compararnos con peras con limones. Nosotros somos personas que Dios está trabajando de manera especial con cada uno de nosotros. Así que debemos activar nuestra fe, debemos ser valientes en lo que nos sobrepasa. Debemos nosotros trabajar en estas áreas que son áreas externas. Hay cosas que nos van a sobrepasar y nosotros necesitamos entonces tener la fe constante en el Señor en medio de las crisis, de que Dios va a estar obrando porque Él lo prometió así. Pero para esto es importante accionar. Samgar, en medio de esta situación, a pesar de que el enemigo era numeroso, era más fuerte, era mejor armado, en medio de esta situación que lo superaba, Samgar sabía que Dios era más grande. ¿Usted cree que Dios es más grande de la situación que le está pasando? ¿Usted cree que en el año va a pasar algo que sea más grande, que Dios no tenga el poder para poderle ayudar? Y aquí estamos entre nosotros, muchos que hemos podido ver la mano de Dios en situaciones que eran situaciones extremas y límites, pero Dios se glorificó. Y debemos compartirlo y debemos hablar de esto, porque constantemente nosotros pensamos que Dios está limitado y en algunos problemas sí nos puede ayudar, en otros no. Así que debemos ser valientes. Debemos ser valientes también, no solo con lo externo, sino también con las cosas internas, con lo que nosotros debemos cambiar en nuestra vida, con esas limitantes, y no dejar que esos pensamientos aniden en nuestra mente, que nos detengan para ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Rindamos nuestros recursos a Dios. Samgar no tenía nada más que esta aguijada. Para él pudo haber sido una excusa perfecta si yo solamente pasando iba. A mí no me toca, que lo hagan otros. Pero Samgar toma el rol que Dios le había dado en ese momento de la historia del pueblo de Israel, y Dios solamente necesitaba disposición para que él pudiera actuar, para que él pudiera mostrar su poder. Y así va a ser este año, mis estimados compañeros. Dios quiere obrar este año en su vida, en su familia, en esta universidad. Dios quiere hacer cosas grandes, pero como la imagen de esta competencia de remos que pusimos al inicio, necesitamos hacerlo todos. Necesitamos todos estar conscientes de que Dios puede obrar en nuestra vida, porque en realidad Dios se va a glorificar con lo que yo haga, pero Dios va a lograrlos conmigo o sin mí. Yo soy el que tomo la decisión de subirme al barco y poner mi mejor actitud para sacar lo mejor de este 2023. Usted se encuentra aquí, quizás usted se va a subir al barco, quizás está estirándose, sentándose, agarrando los remos, pero este año es importante que usted revise en quién está confiando, que usted revise lo que está pensando para poder enfrentar el desafío que trae cada mes de este año, el desafío en todas las áreas de nuestra vida. Si usted entonces ve el ejemplo de este hombre, Samgar, se va a dar cuenta
que Dios hace lo imposible y usted solamente tiene que hacer la parte que le corresponde, lo posible. ¿Se recuerdan ustedes cómo Moisés estuvo con la gran limitante de encontrarse con el ejército egipcio a sus espaldas y frente a él el Mar Rojo? Pero en ese momento Dios le dijo, caminen, sigan adelante. Y él entonces dice en Éxodo 14, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así que Dios le va a dar la oportunidad este año para poder caminar en seco. Pero no se quede en la orilla. Usted tiene que avanzar, tiene que caminar. Y como tercer y último punto, que el tiempo ya se nos consumió, tenemos que cumplir con aquello que nos tracemos para este año. Tome decisiones, pero llévelas a la práctica. Cumpla con lo que Dios le ha pedido hacer. ¿Usted ha escuchado ese refrán popular que dice, zapatero a tus zapatos? Bueno, si usted es zapatero, vámonos entonces. Remiende sus zapatitos. Revise que están bien. Si usted este año quiere hacer algo, enfóquese en lo que Dios le ha pedido. Sea el mejor padre, sea el mejor esposo, sea el mejor empleado. Si usted este año se ha trazado a superarse en alguna área de su vida, entonces enfóquese. Necesitamos nosotros ser personas que asumamos nuestras responsabilidades, que digamos, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, pero que aprendamos también que esta hazaña, que esta conquista, no necesitamos solamente atribuirla a nosotros, sino también aprender a trabajar con otros para que podamos llegar más allá de una mejor forma. Necesitamos nosotros entonces recordarnos de nuestra responsabilidad, enfocarnos en lo que Dios tiene por medio de nuestro mejor esfuerzo cada día. Quizás usted no necesita ir a un encuentro espiritual allá en los montes Himalaya para poder regresar cambiado. Es que usted lo que necesita es obediencia. Quizás usted no necesita que tenga un retiro donde, mire, ¿por qué no la DCU plantea 7 días en un retiro espiritual para que toda la universidad, los empleados, vengamos cambiados? Sí, podemos hacerlo si quiere de un mes y vamos a regresar bien cambiados. Pero los resultados vienen de decisiones que se mantienen firmes con el paso del tiempo. Ustedes se levantan mañana y decide, yo hoy voy a hacer lo mejor con mi vida. Y se levanta el siguiente día y dice, a pesar de que el clima está bien helado, ¿verdad? A pesar de que el tráfico se ha puesto bien difícil, a pesar de todo, yo voy a poner mi parte, voy a hacer lo posible porque Dios va a hacer lo imposible. Definitivamente necesitamos entonces, ante este relato, ante esta historia, tomar decisiones al respecto. La historia de Samgar es inspiradora, pero también su historia, también mi historia puede llegar a ser muy inspiradora. Quizás usted tenga más recursos o quizás no, pero sin importar los recursos que usted tenga, usted tiene a Dios con usted y eso es lo más importante. Sáquele provecho a este año. Vivamos para el Señor. Hagamos su voluntad. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has dicho. En realidad, Señor, queremos verte obrar este año, pero queremos hacerlo teniendo en cuenta que cada uno vamos a hacer la parte que nos corresponde. Trabaja en nuestro corazón, trabaja en nuestra actitud. Que nosotros no seamos aquellos que detengamos tu obra. Oramos por esta universidad, Señor, queremos servir con todo nuestro corazón. Bendice el ciclo que comienza el próximo lunes.
Señor, tenemos un gran reto, pero queremos recordar que tú estás con nosotros y que podemos tener pocos o muchos recursos, pero lo importante es que te tenemos a ti. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tiempo se nos ha escapado, ¿verdad? Así que escapémonos nosotros ya, no para nuestra casa, sino que para nuestros trabajos, y pongamos el máximo esfuerzo para hacer la voluntad de Dios en este año 2023. Muchas bendiciones para todos.